A ver, somos 9. Dale. Ahí estamos. Entonces, le decía, en el año 2011, por ahí, 2010, 2011, se hizo una licitación en Argentina para ofrecer la banda de 2100 MHz. Cada operador, los 3 operadores, ¿no? Lo que hace, se hace de la banda de frecuencias, se lo divide en 3, ¿sí? No recuerdo cuál es el ancho de banda total que había, ¿sí? Y le dicen, bueno, una para Movistar, la otra para Personal y la otra parte para Claro. Y cada pedacito, digamos, creo que eran 10 MHz para cada uno, algo así. Y cada megahertz, que sería esta rayita que estoy haciendo acá, de ancho de banda, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Ahora vamos a ver cuántos usuarios podemos meter en un megahertz. ¿Sí? Primero lo vamos a ver para 2G, luego para 3G y luego veremos para 4G. Bueno, pero ¿qué pasa? Parecería Profe, como que son... Sí, decime. ¿las frecuencias más bajas las usan para el campo o no necesariamente? Sí, tal cual. Dijimos que teníamos 850 MHz y 1900. Se prefiere utilizar la más baja para las zonas menos pobladas, por ejemplo el campo, y la más alta para las partes urbanas. Porque esto es física pura, que es cuanto más baja la frecuencia, más lejos llegan las señales. ¿Sí? Digamos, pueden atravesar más cosas. Cuanto más alta, van a llegar menos lejos, pero tiene una ventaja las frecuencias altas, que Más velocidad. más velocidad. Y por lo tanto, para datos, conviene siempre tener este tipo de señales. ¿Sí? Uno tiende a ir más para el lado de frecuencias altas hoy en día que a frecuencias bajas. Preferimos utilizar repetidores que andar, digamos, teniendo señales de baja velocidad. Pero en el campo, donde los usuarios están desparramados, muy desparramados, y no son muchos, se utiliza generalmente las frecuencias bajas. Y bueno, y había otra frecuencia, por ahí que yo les había dicho, 700 MHz. Esta falta poco para que se libere. Acá sí venimos recontra atrasados, Argentina. Hay algo que se llama el apagón analógico. Ese es el nombre. ¿Qué es esto? ¿Vieron la televisión analógica? Canal 2, 7, 9, 11 y 13. La televisión de aire. Sí, sí. ¿Sí? Los canales tradicionales. Bueno, esos utilizan una parte del espectro. Justamente el espectro está en 700 MHz. Y son las señales que van por el aire, ¿no? No las señales de cable. Las señales que van por el aire. Bueno, ¿qué pasa? Ya se implementó la televisión digital. Los canales digitales no solamente tienen muchísima mayor calidad que un canal analógico, sino que ocupan mucho menos espacio en términos de ancho de banda. Con lo cual, digamos, tranquilamente podríamos eliminar esos canales analógicos. A eso se lo llama el apagón analógico. Todos los países de la región ya lo hicieron. Ya sacaron los canales analógicos y acá se lo va estirando, estirando, estirando. La última vez, el último vencimiento era durante el gobierno de Macri, si mal no recuerdo, era 2017. Que decían, bueno, dale, vamos a pagarlo. Y no, lo postergaron un poquito más. Así que hasta que no den de baja esos canales analógicos, bueno, no vamos a poder tener más, digamos, tener más frecuencias va a implicar de que el servicio de telefonía celular va a ser mejor. Porque ahora nos tenemos que arreglar todos los usuarios con pocas frecuencias. Utilizar pocas frecuencias, ¿qué implica? Que hay que reusarlas, como dice acá. Hay que empezar a reusarlas. Si yo, por ejemplo, en una celda utilizo una frecuencia, imaginémonos la frecuencia, una portadora, ¿sí? La frecuencia
1. Y si en la celda de al lado utilizo la misma frecuencia, es probable que yo tenga una zona donde haya interferencia, que se pisan una con la otra. Entonces lo que se hace es, se utilizan frecuencias diferentes. Por ejemplo, acá la frecuencia 1, al lado la frecuencia, otra frecuencia 2, acá la frecuencia 3, y a una determinada distancia, en kilómetros, de donde yo utilicé una frecuencia, puedo volver a utilizarla. Es como un margen de seguridad que se da. A esa distancia se le llama distancia de reuso. Entonces, haciendo un buen planeamiento, yo tal vez podría, con no muchas frecuencias, tal vez con 6, 7 frecuencias, me puedo dar cobertura a una gran zona. Pero tengo que hacer un buen planeamiento de frecuencias para que no haya interferencias. ¿Sí? Por eso, a ver qué dice acá. Para tener cobertura hay que tener muchas celdas, muchas radiobases. BTS son las radiobases. Lo que se busca es tener cobertura total, que no haya huecos. Por lo tanto, para que no haya huecos tiene que haber una superposición parcial de las celdas, como decía antes. Tiene que haber algo así, en algún lugar se toquen las celdas, siempre teniendo frecuencias diferentes, para que no haya interferencia. Entonces, bueno, hay que hacer un planeamiento de los recursos de frecuencias, que es todo un tema, ¿sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo de planeamiento de frecuencias. Miren, por ejemplo, si utilizo la frecuencia 1 aquí en el centro, en ningún vecino puedo utilizar la frecuencia 1. Bueno, utilizaré la 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a partir de ahí puedo, digamos, como hacer una copia de esto. Esto que está acá se lo denomina clúster. ¿Sí? Puedo hacer un clúster y fíjense que hay una distancia entre la frecuencia 1 y la frecuencia 1, o entre la frecuencia 2 y la frecuencia 2, que normalmente está a 2 o 3 celdas de distancia. Tendríamos que ver cuál es el tamaño de la celda, cuál es la cobertura, para calcular si lo queremos expresar en kilómetros. Para que tengamos una idea, bueno, esto viene a continuación, pero si estamos transmitiendo en 1900 MHz, estamos hablando de aproximadamente 8 kilómetros de cobertura. Si estamos hablando de 850 MHz, más o menos 35 kilómetros de cobertura cada radiobase. O sea, bastante más. Entonces, a esa distancia, recién a esa distancia, digamos, si estamos hablando de, vamos a redondear, 10 kilómetros para 1900 MHz, bueno, dejo pasar otros 10, o sea, recién a 20 kilómetros de distancia podría volver a utilizar la misma frecuencia. Todo esto es teórico, porque después a esto hay que montarle el mapa topográfico, como lo que hicimos en microondas, y vamos a ver que las coberturas terminan siendo cualquier cosa, y que por ahí yo tengo que poner varias radiobases en una zona. Imagínense en el medio de Ramos, donde están todos los edificios, esos edificios molestan para la cobertura celular. Entonces hay que poner antenas por todos lados, para que apunte a los usuarios. De hecho, bueno, yo me cambié de compañía, yo tenía Movistar. Me pasé a Claro porque en Ramos no podía hablar. No sé si a alguno de ustedes le pasó lo mismo. ¿Cómo, profe, se pasó de Movistar a Claro? Sí, yo me pasé de Movistar a Claro porque en el colegio, por lo menos, no podía usarlo, no había señal. Sí, eso sí, tipo. Así no En el sirve. colegio, igual en el Eso sí. colegio no vas a tener señal nunca, porque es un búnker. No, Sí, pero debería haber. Es un búnker. claro, yo tengo y siempre tuve en el colegio tipo mal. Eso sí, Movistar sí sé Mal que en el algunos no sentido tenían de nada. bien o mal de mal. No, Claro, mal ¿cómo? en no, mal del sentido de bien, tipo. Ah. Después había un par que tenía Movistar y no tenía nunca señal, eso sí. Claro, sí, me pasaba eso. Y bueno, una cosa que, un trabajo práctico que yo les hice hacer a los chicos el año pasado y que probablemente hagamos este año era que averigüen cuál es la cobertura de las 3 compañías en Ramos. Y está todo en internet, ¿no? Y había unos agujeros en la parte principalmente de la plaza, la placita, la que está ahí al lado del colegio. No había mucha cobertura. Pero bueno, eso puede cambiar porque, digamos,
por ahí no, el año pasado no había cobertura y este año si pusieron algo, pues este año no creo que nadie haya hecho nada, pero puede cambiar. Bien. Como dice acá, el planeamiento de red es dificultoso. Es bastante difícil. No es algo que, digamos, uno pueda hacer así a ojo. Hay herramientas, hay software para hacer el cálculo del planeamiento de frecuencias. Bien, acá está lo que les comentaba. Si bien acá está expresado para 900 MHz, porque esto es de una presentación europea, más o menos es lo mismo para nosotros, es frecuencia muy cercana. Para 850 y esto, en lugar de 1800 le ponemos 1900. Entonces, para tener una idea más o menos de cuál es el tamaño de cobertura digamos, según la frecuencia. 35 kilómetros aproximadamente para la banda inferior, para la frecuencia, la banda de frecuencia inferior, 8 kilómetros para la superior. Bien, después, a la derecha, lo que decíamos antes, hay diferentes tipos de celdas. Las omnidireccionales, que irradian en los 360 grados, y después las sectorizadas. Por ejemplo, podemos tener dos sectores, dos de 180, ¿sí? Entonces apunta, digamos, se dice espalda contra espalda. Una apunta toda su potencia hacia un lado y la otra toda la potencia hacia el otro, o tenerlas sectorizadas, por ejemplo, en 3, 120 grados de radiación cada una, ¿sí? 120, a ver, no, perdón, 120 acá, 120 acá y 120 acá, o 90 grados, 45 grados, lo que se quiera. Por ejemplo, si yo tuviera que dar señal, se le dice iluminar también. Si yo tuviera que iluminar un corredor, un callejón, y por ahí me conviene hacerlo bien finito, que la radiación de la señal sea bien finita, por ahí con una antena sectorizada de 90 grados, 60, 45 grados me es suficiente. Porque por ahí no quiero dar señales en una parte adentro de las casas. Bueno, solamente quiero dar en la calle. Todo eso se puede, digamos, hay diferentes antenas para cada situación. Eso en cuanto al tipo de cobertura. Después también hay, digamos, el área de cobertura. Decíamos que el área, esta, 35 kilómetros o 8, a ese tipo de coberturas se lo denomina, bueno, acá está mal, a ver, porque acá dice el mínimo, macroceldas. Estas son las macroceldas. Después tengo, por un tema de potencia, celdas o radiobases que cubren menos cantidad de kilómetros, y se las llama microceldas. ¿Sí? Por ejemplo, son de algunos centenares de metros. Microceldas. Después hay, para menor cantidad, picoceldas. Picoceldas. Algunas decenas de metros. Después hay nanoceldas, femtoceldas, cada vez menos. Y uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a querer tener, digamos, radiobases que tengan celdas que cubran poco? A ver, ¿a alguno se le ocurre por qué yo quisiera tener poca cobertura? ¿Para no invadir otras celdas? Sí, y también tiene que ver con la capacidad. A ver, vamos a poner una pantalla por acá en blanco. Supongamos... Como la de 5G. ¿Cómo? Como la de 5G, por ejemplo, que son para, no sé, 100 metros, 200 metros. Claro, pero... sí, sí. A ver, vamos a hacer números redondos, después veremos los números más exactos. Supónganse que yo tengo una celda, digo que una celda, uy, me sale mejor la letra cursiva. Por cada celda yo soporto 10 comunicaciones. 10 comunicaciones. Si yo tuviera en la cobertura de una celda 20 usuarios, ¿sí? Ahí están 20 usuarios desparramados por adentro de la zona de cobertura, ¿qué va a pasar? De que esa celda solamente le puede dar servicio a 10 comunicaciones simultáneas. Si los 20 quieren hablar al mismo tiempo, no van a poder. Acá pongo un asterisco
para comentarle algo después acerca de lo que es el tráfico. Pongo así para recordarlo. Entonces, en las zonas que son muy pobladas, en las zonas urbanas, lo que se hace es, si cada celda soporta 10 comunicaciones, y supongamos que yo tengo 1000 personas, lo que voy a hacer es celdas con coberturas bien chiquitas, y doy 10 comunicaciones acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá, ¿sí? En una zona muy poco poblada, suburbana o rural, voy a utilizar celdas grandes, macroceldas, macro. En una zona muy urbana, muy poblada, bueno, microceldas o picoceldas, ¿sí? Cada vez más chiquitas. En una zona urbana lo que se busca es capacidad. Capacidad significa que yo le quiero dar servicio a la mayor cantidad de usuarios posible. Capacidad. Eso en las zonas urbanas. En cambio, en las zonas no urbanas, es decir, las rurales o suburbanas, lo que se busca es cobertura. Que se busca que yo tenga señal, porque total hay pocos usuarios en las zonas rurales. Entonces uno puede pensar, ¿pero cómo? Entonces una red en una zona urbana me va a salir carísimo, porque voy a tener que llenar de radiobases. Sí. Sale muy caro. Hay que llenar de radiobases. Pero ¿qué pasa? Como hay muchos usuarios, ellos pagan. Yo voy a tener una zona. Si yo fuera Movistar, por ejemplo, y a mí me interesa más dar servicio en una zona urbana que en el campo. Porque una zona urbana está llena de usuarios que van a pagar. En el campo van a pagar, pero van a ser menos. Entonces van a ver ustedes que, por ejemplo, también, vamos al caso de Ramos Mejía, está lleno de antenas, lleno. Si ustedes van a la ruta, van a ver una antena celular cada 20 kilómetros. Una cosa así. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, zonas urbanas, capacidad, zonas no urbanas, se busca cobertura. Una cosa que yo había puesto acá, un asterisco, como para recordar, tráfico. Si yo digo que esto tiene una capacidad para manejar 10 comunicaciones simultáneas, no significa que yo le pueda vender el servicio solamente a 10. Porque no siempre van a estar todos hablando al mismo tiempo. La relación que hay, puedo hacer de 100 o de 10 a 1. Supongamos que hay una relación de 10 a 1. Normalmente se pone así, 10, 2.1. ¿Qué significa? Que yo le puedo sobrevender el servicio en una relación de 10. Si yo sé que mi celda tiene una capacidad para 10 comunicaciones simultáneas, y yo le puedo vender el servicio a 100 personas. Total, digo, no van a hablar todos al mismo tiempo. Esto es un tema estadístico. Hay, digamos, hay libros y también, obviamente, software para hacer planeamiento de tráfico. El tráfico se mide en una unidad, así como la distancia se mide en metros, el tráfico se mide en una unidad que se llama Erlang. Es el tipo que hizo los cálculos de tráfico. ¿Sí? Erlang. Entonces, por ejemplo, una central telefónica fija tenía una relación tiene una relación de 10 a 1. ¿Sí? Una relación de 10 a 1. La telefonía móvil creo que es 8 a 1. En su momento los teléfonos públicos que no existen más, era 5 a 1. Y así sucesivamente. Bueno, esto es, digamos, no es nada nuevo. El tema de sobrevender servicios viene también del mundo de la aviación. En la aviación, si un avión tiene capacidad tiene 100 asientos, no se venden 100 asientos. Se venden 110, 120. Porque ya se sabe que estadísticamente hay gente que no se va a presentar y, digamos, y bueno, y ocupan todo. Bueno, acá algo parecido. Siempre la capacidad que yo tengo, tanto de la radio base como internamente de las centrales telefónicas para hacer las llamadas, siempre es inferior a la cantidad de usuarios que yo voy a tener. Si yo me zarpo, va a funcionar mal.
Se dice que, por ejemplo, en Londres hay una radio base, ¿sí? Ahí está la antenita, una radio base cada, si mal no recuerdo, era cada 400 usuarios. En Argentina es cada 2.000 usuarios. O sea, hay una sobreventa, digamos, demasiado grande en Argentina. Pero bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? Hay dos formas. O los operadores ponen más radiobases para que las comunicaciones sean mejores. Eso sería inversión. Pero los tipos tienen que ver que les va a rendir frutos. Y desde el Estado, disponibilizar más frecuencias. Estamos en el medio. Los que quedamos en el medio somos los usuarios. Bueno, a ver. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿En algún lado? Tenía que mostrar el tiempo. Hay dos conceptos que tenemos que conocer, que son similares en cuanto a, digamos, a la idea. Como yo estoy en una red móvil, justamente el nombre lo dice, yo me puedo mover alrededor de la radio base, ¿sí? Ahí no va a haber problema porque siempre estoy, a ver, vamos a poner la pluma. Si yo me muevo en cualquier parte, por acá, dentro de mi celda, no va a haber problema porque la comunicación no se va a cortar. Es como si yo estuviera enganchado con un hilo de mi radio base. Pero yo podría moverme entre diferentes celdas. Y la comunicación no se debería cortar. El moverme entre diferentes celdas se llama intercell Hanover. Hanover es el movimiento. Intercell. Si me muevo dentro de mi celda, se va a llamar intracell. Entonces tengo las dos posibilidades. Intra o inter. Si me muevo dentro, lo que puede llegar a pasar es que el canal de comunicaciones que se me asignó vaya variando, por diferentes motivos, vaya variando. Después vamos a ver qué es un canal de comunicaciones. Es decir, puedo mantener la frecuencia, pero puedo cambiar el canal. Medio raro suena, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y la otra es que yo me mueva entre diferentes celdas. Para moverme dentro de diferentes celdas, esto es como si uno se... ¿Vieron Tarzán? ¿Alguna vez lo vieron? Que el tipo iba pasando de árbol en árbol, se iba colgando de lianas, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Si yo me quiero mover de una celda a otra, tengo una comunicación activa con una celda, establezco una comunicación con la siguiente radio base y hasta que no me den el OK de la siguiente, no suelto la primera. Una vez que me dan el OK, suelto la primera. Es decir, en ningún momento yo voy a estar desenganchado de algún lado. Por eso le decía que es como Tarzán. Tarzán se pasaba de un árbol a árbol, en un momento estaba agarrado de 2 lianas. Y después, cuando ya estaba fijo de una, se soltaba de la anterior. Bien. A esto se lo denomina Hanover, el movimiento dentro de una celda o entre celdas contiguas. Pero lo que puede pasar es que, a ver si lo tenemos acá, no lo tenemos acá, que yo me quiera ir, estoy acá en Buenos Aires, y me voy a Bariloche. Prendo el celular en Bariloche y mi teléfono funciona. ¿Sí? Puedo hacer una llamada. ¿Por qué es eso? Porque me moví, sí, me moví a una celda que puede ser del mismo operador o de otro que está distante de donde yo estoy. De donde yo estoy es donde estoy registrado. Después vamos a ver que la red celular tiene un registro donde dice, bueno, vos sos un usuario de la red, por ejemplo, Morón, de la red Ramos Mejía. Después lo puedes usar donde quieras, pero es a los fines de saber cuál es tu base. Si nosotros nos movemos a otra celda del propio operador o de otro operador, estamos haciendo roaming. Si nuestro plan telefónico tiene roaming, vamos a poder hacer las llamadas. A ver.
Profe, me tengo que ir. Dale, nos vemos. Ya igualmente en un ratito cortamos y seguimos la próxima clase. Entonces, si nuestro plan telefónico tiene la capacidad de roaming, hoy en día lo tienen todos. Es decir, hasta el plan más barato, hasta el que tiene el prepago, tiene roaming. Pero esto no era muy común antes, que alguien tuviera roaming. Es más, antes, si alguien tenía roaming, trataba de no utilizarlo mucho, porque hacer una llamada desde una celda que no estaba en mi zona, te mataban. ¿Sí? Uno se iba a Bariloche y hacía una llamada, te mataban. Hoy están los planes, plan nacional, plan América, plan lo que fuera. Bueno, esto vale lo mismo para, yo me voy a otro país, me voy de vacaciones a Brasil, quiero hacer una llamada desde Brasil y tengo roaming, puedo hacerlo. ¿Condiciones? Bueno, por supuesto que mi plan tenga roaming y que mi teléfono, el hardware, soporte las frecuencias del otro país. Con esas dos cosas puedo hacer una llamada. Después, el tema costos. ¿Cómo? ¿Cómo es el tema del roaming? Tipo, ¿cómo es la comunicación? Tipo, vos te comunicás con la antena esa y esa antena se comunica con la otra, ¿cómo es la mano? Claro, vos, si hay acuerdo de roaming, es que comercialmente las dos empresas, suponete Movistar acá en Argentina y TIM en Brasil. Entre ellas tienen acuerdos, se dice, se hacen un clearing. Es decir, vos haces la llamada ingresando por las radiobases de Brasil, ellos tienen toda la parte de infraestructura para comunicarse con Argentina. Toda la parte esta que estoy acá dibujando es red fija, ¿sí? Puede pasar o no por internet, eso es otro tema. Pero lo que hacen es que a vos se te cobra la llamada en el otro país y se te descuenta de Argentina. O sea, es un tema de cambio de plata. ¿Sí? O sea, al tener acuerdo de roaming entre las dos empresas, la base de datos de, en este caso de Movistar de Argentina, tiene una copia en Brasil. Entonces, cuando vos querés hacer una llamada, dicen, a ver, ¿el usuario X existe? Sí, bueno, puede hacer la llamada. Si no hay acuerdo de roaming, vos vas a intentar y no pasa nada. Sí, ni siquiera te aparece. Si uno se va de vacaciones a otro país, cuando lo prende el teléfono y tiene roaming, le aparece ya conectado a la red Pirulo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver estos dos temas y después vamos a cortar por acá para que, si no, nos vamos a ir demasiado lejos. Los principios de transmisión. Algunos de estos ya los conocemos. Cosas que tenemos que recordar. El principio duplex. ¿Duplex qué es? Que nosotros, si hablamos de full duplex, es que transmitimos y recibimos al mismo tiempo. Bueno, en una red celular, en una comunicación telefónica, nosotros hablamos y escuchamos al mismo tiempo. En realidad, por un tema de orden, se supone que el que habla, digamos, el que está escuchando no se pone a hablar encima del otro, pero podrían hacerlo. Hay dos métodos de trabajar en duplex, es decir, transmitir y recibir al mismo tiempo. Duplex por división de frecuencia y duplex por división de tiempo. ¿Sí? Frequency Division Duplex, Time Division Duplex. El que se usa en Argentina y en casi todos los países es este. Frequency Division Duplex. ¿Esto qué significa? Que similar a lo que vimos en ADSL o lo que vimos en cable modem, se transmite el uplink, va en una banda de frecuencia, y el downlink va en otra banda de frecuencia. ¿Sí? Transmito en una, recibo en otra. Casi todos los países usan este método. Unos pocos países, entre ellos China, utiliza TDD, Time Division Duplex. A ver, creo que hay un dibujito por acá. Acá está, TDD. ¿Qué es el TDD? Es, transmito en una banda de frecuencia y recibo en la misma, pero en diferentes momentos. Es decir, transmito, posteriormente recibo, ¿sí? Después recibo, el otro transmite. Transmito, o yo transmito, el otro recibe, ¿sí? Voy cambiando mi
mi función, transmito, recibo, transmito, recibo. Lo que pasa es que se hace de una forma tan rápida que es como si, digamos, como si fuera continuo esto, como si yo tuviera un canal dedicado para mí, para transmitir, y un canal para recibir. En realidad es el mismo canal que va cambiando, ¿sí? Muy rápidamente. Transmito, recibo, transmito, recibo, transmito, recibo. Esto tiene un beneficio muy importante, que es que ocupo menos frecuencias. Porque donde antes yo decía, tengo una frecuencia para transmitir, el uplink, y tengo otra frecuencia para recibir, ahora tengo una sola, que la comparto. O transmito o recibo, o transmito o recibo. O sea, tengo mucho ahorro de frecuencias y por lo tanto, a la larga lo que voy a poder hacer es poner más comunicaciones. Justamente ¿Tiene alguna China... desventaja? ¿Cómo? ¿Alguna desventaja TDD? Sí, la desventaja es que los equipos tienen que estar súper sincronizados con la radio base. Es decir, yo transmito, el otro que está del otro lado, la radio base en este caso, tiene que estar en modo de recepción. Cuando él transmite, yo tengo que estar en modo de recepción, tengo que estar yo. O sea, tenemos que estar sincronizados. Tiene que ser muy exacto lo que es el reloj de sincronismo. Ah, Y ok. acá, una cosa como para recalcar. Esto pasó mucho. Yo les comenté que yo trabajé también en una empresa china, ¿no? En ZTE y en Huawei también. ¿Qué hacían muchos los que iban a China? Iban y compraban iPhones en China. Pero se equivocaban y compraban el modelo chino. El modelo Capaz chino que te andaba. no anda en Argentina, no anda en ningún lugar del mundo casi. Hay pocos países. Pero, digamos, acá en América, en ningún lugar puede andar. Porque utilizan otro sistema completamente diferente. Lo único que tienen en común es por afuera, que son igual de lindos que un iPhone para América o para Europa. O sea, lo menciono, que existe TDD, pero vamos a ver FDD, que es lo que se utiliza en casi todo el mundo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado es cómo vamos a utilizar las frecuencias que tenemos para comunicarnos. Hay un método que se llama FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia. ¿Qué significa esto? A ver si lo tenemos por acá. Bueno, es esto mismo, pero no quiero complicarle la vida. Lo vamos a poner en una hoja en blanco. Si a mí me dicen, vos tenés una banda de frecuencia, por ejemplo, la banda de 850 MHz, lo que se lo hace es, se lo divide en portadoras. Esta división, dividir una banda grande de frecuencia en pequeños pedacitos, se llama FDMA. Acceso múltiple por división de frecuencia. Puedo poner muchos usuarios, cada uno en una frecuencia. ¿Sí? O sea, si yo tuviera una banda y la divido en 10, podría poner 10 comunicaciones simultáneamente. Pero también lo que podría hacer es decir, bueno, ¿qué pasaría si en cada una de estas, la voy a ampliar un poquitito, si en cada una de estas frecuencias, en lugar de que la utilice yo solo, la utilizo yo y rápidamente se la doy a otro, y rápidamente que la utilice otro, y otro, y después que la vuelva a utilizar yo? Bueno, utilizarlo en diferentes momentos se llama TDMA, acceso múltiple por división de tiempo. TDMA. Y así, con estos dos métodos, FDMA y TDMA, es como funcionan las redes 2G. Entonces, miren acá esto. Tenemos dos bandas, decíamos, una para transmitir y una para recibir. ¿Sí? Que la denominamos el uplink y el downlink. Pongo el láser. El uplink y el downlink. ¿Sí? Una para transmitir y una para recibir. A su vez, cada banda, fíjense cuál es el ancho de banda. Para la banda de... a ver, ¿dónde está? Acá está, aquí abajo. Para la banda de 850 MHz, el uplink va desde 824.2 MHz
a 849.2 MHz. Es decir, hay entre este valor, el inferior y el superior, hay 35 MHz. Y para el downlink vas de 869,2 a 893,8. También son 35 MHz, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Bien, o sea, desde aquí hasta aquí, 35 MHz. Y lo que se hace es, se lo divide en pedacitos, en portadoras, ¿sí? Que lo denominamos canales. ¿En cuántas se la divide? Bueno, cada canal va a tener un ancho de banda de 200 kHz. ¿Se acuerdan que en ADSL cada portadora tenía un ancho de banda de 4 kHz? 4,3 era en realidad, pero bueno, 4 para redondear. Acá, cada portadora tiene un ancho de banda de 200 kHz. Entonces, ¿cuántas entran? Bueno, va a depender. Tendría que hacer 35 MHz dividido 200 kHz, es decir, dividido 0,2, me va a dar, ¿cuánto me da? 124, ¿no? 124 portales, realmente me da 125. Entonces entran, vamos a poner 124 portadoras. Podría ser 124 comunicaciones. ¿Sí? Después, para reutilizar las frecuencias, tendría que, como vimos antes, tendría que irme a un lugar más lejos y volver a utilizar las mismas. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué decíamos? Que cada canal, a su vez, yo lo podría compartir entre varios usuarios. Y esto es lo que viene a continuación, que se llama TDMA. Cada canal de 200 kHz lo puedo compartir, fíjense, de 0 a 7. Quiere decir que lo puedo dividir en 8 pedacitos. Lo utiliza el canal, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, hasta el usuario 8, y después lo vuelve a utilizar el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3. Entonces hay una combinación de acceso múltiple por división de frecuencia y acceso múltiple por división de tiempo. Yo sé que esto parece medio extraño, no vamos a avanzar mucho más con esto por hoy, pero es importante que, por lo menos que hoy nos vayamos con una idea. La clase que viene vamos a retomar esto, porque, como les decía, nosotros vamos a ver redes móviles 2G, 3G, principalmente, 4G, y algún trabajo práctico vamos a hacer de investigación de 5G, alguna cosa así. Pero lo importante es saber cómo funciona la de 2G, que es la primera de las redes digitales. Las demás son todas evoluciones, son mejoras. Entonces, sabiendo la primera, sabemos todo lo demás. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a dejar por acá hoy y volvemos la semana que viene. ¿Les parece? Dale. Vale. Dale, Bueno. profe, cuídese. Gracias A la misma hora igualmente. y todo. Chao, ¿Cómo? nos vemos. A la misma hora y todo. A la misma hora, yo igualmente después aviso. Ah, una cosa, acuérdense que voy a cambiar de Classroom. ¿Sí? Después les va a Dale. llegar la invitación. Dale, perfecto. Dale. Listo. Hasta Cuídese, luego. profe. Igualmente, Chao, chao, profe. chao.